En las unidades de sistema internacional. Entonces aquí vemos nuestro plano inclinado. Vemos que tiene dos bloques o cuerpos que están apoyados y vemos que va a acelerar en este sentido. Y entonces las fuerzas que van al favor del movimiento van a ser positivos y las fuerzas que están en contra negativos. Entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre para la masa A o para el primer cuerpo. Entonces pondremos diagrama del cuerpo libre para la masa A y aquí haremos su diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos nuestra masa A. Entonces aquí vemos una normal debido que está en contacto con la superficie del plano inclinado y como tiene masa tendrá que ver un peso. Entonces vamos a poner esto aquí. Entonces sería esto MA por la gravedad y esto va a ser nuestra normal A. Ahora vemos que esto de acá hace un contacto con el plano inclinado, por lo tanto aquí nos da también un dato del coeficiente de rozamiento. Eso quiere decir que va a haber una fuerza de rozamiento, ¿no? Que lo tendremos en este sentido y eso va a ser la fuerza de rozamiento. Y vemos que tenemos una cuerda. Entonces quiere decir que tendremos una tensión. La tensión va a ser la misma. La tensión y la aceleración va a ser la misma para el sistema. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre para el masa A. Entonces ahora sí, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A qué creen que sea igual? Va a ser igual a masa por aceleración. Sí, solo que en este caso en el eje Y no va a acelerar, entonces por lo tanto masa por 0 va a ser igual a 0, ¿no? Si es que en el eje Y acelerarían, podrían romper el plano inclinado o incluso podrían empezar a flotar, ¿no? Es por eso que no acelera. Entonces tendremos aquí, considerando las fuerzas que van para arriba positivo, tendremos la normal A menos la masa A por la gravedad igual a 0, donde normal A va a ser igual a masa por gravedad. Entonces ahí lo tenemos. Ahora sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Aquí sí acelera, entonces pondremos masa A por la aceleración. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, vemos que tenemos ahí la tensión. Vemos que está a favor del movimiento, por lo tanto positivo. Fuerza de rozamiento negativo porque se opone. Fuerza de rozamiento va a ser igual a masa A por aceleración. Entonces ya podemos poner aquí el dato. Masa A vemos que es 10. Vamos a omitir las unidades por A, que sería la aceleración. Entonces aquí podemos nosotros esto llamar nuestra primera ecuación. Y entonces nosotros podemos simplificar aquí o podemos reemplazar datos que conocemos. Fuerza de rozamiento es mu por la normal. Normal en A porque estamos trabajando para el cuerpo o la masa A. Esto va a ser igual a 10A. Y vemos que tendremos aquí tensión, ya que conocemos aquí este coeficiente de rozamiento que es 0.5. Y normal A, vemos que lo tenemos aquí, es igual a masa por la gravedad. O sea, la masa vemos que del cuerpo A es 10. Y la gravedad también estamos considerando como 10. Entonces pondremos también por 10. Esto va a ser igual a 10A. Aquí podemos despejar nosotros la tensión, ¿no? Entonces tendremos aquí tensión va a ser igual a, en este caso se queda como está, 10A más 0.5 por 100, ¿no? Porque 10 por 10 va a ser 100. Y ahí tenemos nosotros nuestra primera ecuación. Entonces aquí pondremos esto de aquí, nuestra primera ecuación. Simplemente le hemos despejado, o podemos llamar la ecuación 2, pero vamos a llamarlo la ecuación 1. Simplemente lo hemos reemplazado datos y hemos despejado aquí t. Entonces esto de aquí lo vamos a anotar por aquí y luego vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre, pero para el cuerpo B. Entonces vamos a borrar todo esto de aquí. Borramos también esto de acá, porque ahora vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre para el cuerpo 2 o para el masa B. Entonces borramos todo esto porque vamos a hacer también
así la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y para la masa B. Entonces ahora sí pondremos aquí, esto de acá vemos que lo tenemos, supongamos que está así, y por aquí está nuestro cuerpo, ¿no? Ahí lo tenemos. Y entonces esto de acá vamos a anotarlo por aquí, nuestra primera ecuación, que es tensión es igual a 10A más 0.5 por 100. Ahí lo vamos a dejar. Esto es nuestra ecuación 1. Entonces borramos esto de aquí. Estamos ahorita trabajando en la masa 2, con el cuerpo 2. Vemos que también aquí tendremos una normal. Entonces siempre va a ser perpendicular al plano inclinado, ¿no? Ahora tendremos nuestro peso o el peso del cuerpo B. Pero eso siempre va a ser perpendicular a la superficie terrestre, no al plano. Entonces aquí tenemos el peso. Y también tendremos aquí, vemos que tenemos, esa es la misma cuerda que sujeta a la masa A y también a la masa B. Por lo tanto, aquí tendremos nuestra tensión. Ahí tendremos la tensión. Y ahora solo nos falta nombrar, para no olvidarnos. Esto va a ser la normal B. Esto va a ser la masa B por la gravedad. Y esto va a ser la tensión. Recordemos que la tensión va a ser la misma. Ahí lo tenemos. Ahora sí, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Aquí vemos que, vamos a borrar un rato esto. Vemos que tenemos aquí 53 grados respecto a la horizontal, ¿no? Aquí tendríamos 53 grados. Entonces, quiere decir que nosotros aquí tenemos que trabajar nuestros ejes, el eje X y el eje Y. Esto va a ser nuestro eje Y y nuestro eje X va a ser donde está actuando la tensión. Esto va a ser el eje X. Pondremos aquí X. Ahora sí. Entonces, esto de acá, 53 por trigonometría. Esto de aquí también se va a volver 53 grados, ¿no? 53 grados. Ya que aquí también está el eje Y y aquí está el eje X. Entonces, recordemos que esto de acá era la masa B por la gravedad. Era el peso. Entonces ahora sí tendremos que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Porque vemos que aquí no acelera, ¿no? Entonces tendremos la normal. Aquí tendremos normal B menos. Ahora sí tendremos que descomponer este peso o ese vector en su componente vertical y su componente horizontal. Aquí vamos a poner su componente vertical. Ahí tendremos su componente vertical y aquí estará su componente horizontal, ¿no? Entonces vamos a nombrar cada componente. Esto de aquí, por ser adyacente al ángulo, va a ser entonces MB por el coseno de 53. Bueno, aquí vamos a poner por la gravedad y por el coseno de 53 grados. Y este componente horizontal, vemos que si nosotros lo trasladamos esta fuerza, aquí vemos que sería entonces MB por el seno, bueno, también la gravedad, ¿no? La gravedad por el seno de 53. Entonces ahí lo tenemos ya descompuesto el peso en su componente horizontal y su componente vertical. Ahora sí, normal B menos, vemos que esto sería para el eje Y negativo, ¿no? Porque está para abajo, entonces va a ser menos la masa B por la gravedad y por el coseno de 53, y esto va a ser igual a 0. Eso va a ser en el eje Y. Y de ahí podremos obtener que la normal B va a ser igual a la masa B por la gravedad por coseno de 53 grados. Ahora sí, esto lo pueden llamar nuestra ecuación 2 si quieren. Al final eso no importa, lo que tenemos que encontrar es la aceleración. Ahí tenemos nuestra ecuación 2. Aquí ahora haremos la sumatoria de fuerzas
en el eje X va a ser igual a masa por aceleración, porque vemos que en el eje X, en nuestro sistema de referencia, nuestro eje X sí va a acelerar, entonces va a ser la masa B por la aceleración. Entonces ahora sí, sumatoria de fuerzas en eje X, vemos que esto va a favor del movimiento, por lo tanto va a ser MBG seno de 53, menos tensión, Aquí no estamos olvidando, me acabo de dar cuenta, no estamos olvidando la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a aprovechar para poner nuestra fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Entonces la de azul es la fuerza de rozamiento, porque vemos que también hay contacto con el plano, por lo tanto hay fuerza de rozamiento. Entonces va a ser menos tensión, menos fuerza de rozamiento, Esto va a ser igual a masa B por la aceleración. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar datos, pero para eso vamos a borrar el diagrama de cuerpo libre para nuestra masa 2 o nuestra masa B. Entonces vemos que hemos descompuesto aquí el peso en su componente horizontal y su componente vertical para poder hacer la sumatoria de fuerza en X y en el eje Y. Y aquí no estamos olvidando la fuerza de rozamiento, porque hay contacto con el plano inclinado, por lo tanto hay fuerza de rozamiento. Además nos da aquí el coeficiente de rozamiento de 0.5, entonces sí hay rozamiento, ¿no? Y la normal en B, que siempre va a ser perpendicular al plano inclinado. Y el peso siempre va a ser perpendicular a la superficie terrestre, ¿no? Ahora sí vamos a borrar esto de aquí para continuar con los cálculos y poder calcular la aceleración. Borramos esto de acá. Entonces borramos esto de aquí, borramos y vamos a poder calcular entonces la aceleración al final, igualando la ecuación 1 con la ecuación que va a resultar de masa 2. Entonces borramos esto, aquí pondremos masa B vemos que es 20, vamos a omitir las unidades, pondremos simplemente 20. La gravedad es 10, entonces pondremos ahí 20 por 10 y por seno de 53, acá pondremos seno de 53, menos tensión, menos fuerza de rozamiento, que va a ser entonces menos, recordemos que la fuerza de rozamiento es aquí pondremos, la fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces aquí tendremos la fuerza de rozamiento que va a ser, entonces tenemos a mu que es 0.5, aquí tendremos 0.5 por la normal, en este caso va a ser la normal en B, que es la masa B por la gravedad. Entonces va a ser esto por 20 multiplicado por 10 y por el coseno de 53, por coseno de 53, y esto va a ser igual a masa B por la aceleración. La masa B es 20 por la aceleración, que es A simplemente. Entonces borramos esto de aquí por un momento y también borramos esto de acá y vamos a continuar aquí con la simplificación. Aquí vamos a primero recordar algo. Recordemos que seno de 53 tenemos un triángulo notable para esto. Aquí lo vamos a poner. Aquí tenemos a 37 y aquí a 53. Recordemos que el que se pone a 37 era 3K y el que se pone a 53 es 4K y el que se pone al ángulo recto es 5K. Por lo tanto, si nosotros hablamos del seno de 53, recordemos que seno de 53, aquí pondremos seno de 53 va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces va a ser 4K sobre la hipotenusa, que va a ser entonces 5K. Entonces seno de 53 equivale a 4 quintos, porque simplifica K con K. Entonces aquí tenemos 20 por 10 es 200, ¿no? 200 por seno de 53, que es 4 quintos, lo multiplicamos por 4 quintos, y esto menos tensión, esto menos, aquí tenemos 0.5, que lo podemos expresar como
un medio, es lo mismo. Acá tendremos 20 por 10, que es 200, y por el coseno de 53. Ahora, para el coseno, aquí pondremos, para el coseno de 53 va a ser igual, aquí tenemos 53, el cateto adyacente, que sería 3 sobre la hipotenusa, entonces va a ser igual a 3 quintos. Entonces aquí pondremos multiplicado por 3 quintos. Esto va a ser igual a 20 A, ¿no? Que era la masa B por la aceleración. Ahora sí, vamos a borrar esto de aquí. Hemos recordado un poco de trigonometría. Borramos y aquí despejamos de igual manera también la t, porque tenemos despejado aquí la t. Entonces lo que vamos a hacer es lo único que aquí tenemos menos t, le mandamos al otro lado con más t, y este 20a pasa al otro lado con más 20a. Entonces tendremos aquí 200 por 4 quintos por 4 quintos menos, acá podemos simplificar, va a ser 100, porque mitad, mitad, 100 por 3 quintos, esto va a ser menos 20, bueno, ve, esto es 2a, no, es 20a, y ahora sí, igual, atención, y esto de acá va a ser nuestra ecuación 2. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2, ¿no? Aquí está la ecuación 2, aquí está la ecuación 1. Entonces podemos igualar 1 con 2. Entonces igualamos 1 va a ser igual a 2. Quiere decir que como la tensión es la misma porque estábamos hablando de la misma cuerda, entonces va a ser, esta expresión de aquí va a ser igual a esta expresión de aquí. Entonces vamos a poder hallar la aceleración y luego podemos hallar la tensión. Pero acá vamos a hallar simplemente la aceleración porque es lo que nos pide. Entonces aquí vamos a igualar 10A más 0.5 por 100 sería 50, porque este 0.5 lo podemos expresar como un medio y 100 entre 2 va a ser 50, ¿no? Entonces aquí tendremos 50 y esto va a ser igual a lo que está aquí, que va a ser 200 por 4 sobre 5, ¿no? 200 por 4 vemos que sería 800. 800 entre 5. 800 sobre 5 menos 300 sobre 5. Eso aquí 300 sobre 5 menos 20. Bueno, otra vez están poniendo A. Es 20A. Vamos a borrar esto aquí. Entonces pondremos 20A. Bien. Aquí tenemos tensión, tensión despejado. Por lo tanto, podríamos igualar esta expresión de aquí con esta expresión de aquí. Estamos simplificando. Aquí tenemos 10A más 50. Lo que tenemos aquí va a ser igual aquí 200 por 4 es 800 sobre 5 menos 100 por 3, 300 sobre 5 menos 20A. Y de aquí tenemos simplemente como incógnita la A. Mandamos a un lado al otro lado y vamos a poder hallar cuánto es la aceleración, ¿no? Entonces borramos por ahora todo esto. Vamos a borrar esto de aquí, ya que solo nos importa hallar la aceleración. Al final podemos hacer la tensión si quieren, reemplazando en la ecuación 1. Entonces tendremos aquí, este menos 20A pasa al otro lado y nos va a quedar 10A más 20A va a quedar 30A. Y este más 50 pasa al otro lado, restando va a ser igual a 800 sobre 5 menos 300 sobre 5 y pasaría con menos 50. Ahora sí podemos ya simplificar y vamos a ver cuánto nos queda. Aquí tendremos 30A va a ser, bueno, ya está ahí ya sumado, era 20A más 10A que era 30A. Entonces ahí lo dejamos 30A. Aquí vamos a simplificar. Tendríamos 800 entre 5 menos 300 entre 5 menos 50. Entonces lo que vamos a hacer aquí es con la ayuda de la calculadora para no perder tiempo. Entonces tendremos aquí 800 entre 5 menos 300 sobre o entre 5 menos 50. Esto es igual a 50. Esto simplificado nos va a dar igual a 50. Y despejando aquí, como está multiplicando, A va a ser igual a 50 sobre 30, ¿no? Ya que baja a dividir. Entonces aquí tendremos que la aceleración
va a ser igual, aquí se va 0 con 0, ¿no? Se puede ir, entonces va a quedar simplemente 5 tercios. Entonces eso entre 30, 5 tercios, que equivale aproximadamente igual a 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, porque son las unidades de la aceleración.